En esta serie de videos vamos a hablar de Redux y entender cuál es el problema que soluciona. Cuando empecé a aprender Redux cometí el error de intentar entender toda la parte teórica primero, leyendo toda clase de artículos y la documentación, pero realmente no fue hasta que no me senté a hacer algo con Redux que todo empezó a tener sentido. Entonces vamos a hacer una introducción teórica muy corta en este video, pero nos vamos a concentrar en implementar algo con Redux lo antes posible. El problema que Redux soluciona es el siguiente. A medida que una aplicación de React crece, la comunicación entre los diferentes componentes se hace cada vez más compleja. Redux es una librería que nos va a permitir definir un estado compartido o global para nuestra aplicación y de esa forma vamos a poder simplificar la comunicación entre componentes. A diferencia de lo que muchos creen, Redux es una librería completamente independiente de React y se puede utilizar en cualquier otro contexto, ya sea con otra librería o framework de frontend o JavaScript puro. Y Redux en su esencia es muy simple y elegante, pero introduce terminología sofisticada como store, dispatch, action creators, función reductora, etc., que lo hace difícil de entender al principio. Cada uno de esos conceptos no es más que o una función o un objeto, y una vez que uno los logra relacionar o identificar, todo empieza a tener más sentido. Veamos cómo funciona. Tenemos aquí una aplicación de ejemplo con una lista de productos en un componente llamado Product List y un carrito de compras en un componente llamado Shopping Cart. Lo que queremos es que cuando alguien oprima cualquiera de estos botones, ese producto se agregue al carrito de compras. Es un ejemplo sencillo que se podría solucionar de otras formas, por ejemplo con un componente padre y a través de props, pero eso nos va a ayudar a entender cómo es que funciona Redux. Bien, entonces volvamos a la presentación y vamos a ver aquí esta ilustración. Tenemos una representación de nuestros dos componentes, Product List y Shopping Cart, la lista de los productos y el carrito de compra. Y el elemento principal de Redux es el store, que no es más que un objeto que mantiene un estado compartido para toda la aplicación y es el intermediario en la comunicación entre componentes. Lo que se recomienda es tener un único store por aplicación. El store almacena el estado dentro de un objeto de JavaScript, al igual que lo hace React en los componentes, pero con la ventaja que lo podemos acceder desde cualquier parte de nuestra aplicación. Y ese store expone tres métodos públicos. Uno es subscribe, el otro es dispatch y el otro getState. El getState nos permite obtener el estado actual, ese es el más fácil. Subscribe nos permite suscribirnos al store para ser informados cada vez que hay cambios al estado. Y por último, dispatch nos permite solicitar cambios al estado. Digo solicitar cambios en vez de realizar cambios porque hay una función llamada la función reductora que es la encargada de realizar los cambios al estado. Pero de esa función vamos a hablar más adelante. Veamos cómo se utiliza el subscribe y el dispatch. Supongamos que nuestro componente Shopping Cart quiere suscribirse al store para escuchar todos los cambios al estado. Y para eso, desde el constructor de ese componente, llamaríamos el método subscribe y le pasaríamos una función, que es la que el store va a llamar cada vez que hay cambios en el estado. Lo que haríamos dentro de esa función sería actualizar el estado local para que se re-renderice el componente cuando haya un cambio en el estado. Entonces fíjate cómo lo hacemos. Ahí le estamos pasando esa función al subscribe y ahí estamos llamando this.setState y estamos actualizando la llave cart con lo que haya en ese momento en la llave cart del store, del estado del store. Bien, por otro lado, cuando queremos cambiar el estado, por ejemplo porque alguien agregó un producto al carro de compras, ejecutamos el método dispatch. Ese método recibe un objeto al que en Redux se le conoce como un action. Ese objeto tiene una llave type cuyo valor es generalmente una cadena de texto con la que vamos a identificar el cambio al estado que queremos realizar. Recuerda que el cambio como tal lo hace la función reductora, de la que vamos a hablar más adelante, y las demás llaves de ese objeto, de ese action, como se le llama, son los argumentos que se van a utilizar dentro de la función reductora. Por último, una vez que se ha cambiado el estado, el store se encarga de notificar a todos los suscriptores. En este caso, el componente Shopping Cart mostraría el producto en la lista. Y eso es todo. Entonces, para recapitular, el store mantiene el estado de la aplicación de forma centralizada.
permite el acceso al estado a través del método getState, registra a los suscriptores o permite que los suscriptores se registren a través del método subscribe, pasándole un callback, y permite que el estado sea actualizado a través del método dispatch, al que se le pasa un action, que no es más que un objeto de JavaScript que tiene una llave type y el resto de parámetros que sí depende de lo que se quiera hacer. Y por último, ese store se crea con el método createStore y se le pasa una función a la que se le conoce como la función reductora. La función reductora no es más que una función que recibe un estado, una acción y retorna un nuevo estado, como lo puedes ver que lo estamos definiendo acá. El store invoca la función reductora siempre que recibe un llamado al método dispatch. Entonces como que le delega a la función reductora y le pasa el estado actual que tiene el store en ese momento, la acción que recibe del dispatch, y esa función ya debe retornar un nuevo estado con los cambios que sean necesarios, por ejemplo, agregar un elemento al carrito de compras. Lo interesante de las funciones reductoras es que son muy fáciles de testear o de hacerles pruebas automatizadas, porque uno puede simplemente definir un estado inicial de prueba, una acción y verificar que lo que retorne la función reductora sea lo que uno espera. El otro concepto que tiene Redux son los actions, que son los objetos que se le pasan al método dispatch del store. Generalmente se utiliza la llave type dentro de ese objeto, dentro de ese action, para definir la acción que se quiere realizar. Las demás llaves son parámetros o argumentos que se van a utilizar dentro de la función reductora para lograr hacer el cambio que se busca. Veamos algunos ejemplos de acciones. Por ejemplo, acá tenemos un objeto que tiene type add-to-cart, ese va a ser la acción y tiene el producto. Otra acción podría ser toggle to do en una aplicacioncita para hacer to-dos o lista de tareas, en donde le pasaría el ID al que le queremos hacer el toggle. O si tenemos una aplicación de lugares, podemos editar un lugar y le pasamos el ID de ese lugar y el nombre. Entonces realmente las acciones describen el cambio que se quiere hacer, como la información que se necesita, pero realmente la función reductora es la que se encarga de hacer el cambio como tal. Y por último hay otro concepto de Redux importante que son los Action Creators. Y los Action Creators no son más que funciones que retornan un action o un objeto de esos que acabamos de ver. Realmente uno no necesita utilizar los Action Creators, son opcionales, pero cuando uno utiliza esas funciones hay varias ventajas. La primera ventaja es que documentan mejor el código en vez de pasar el objeto, el action, de esta forma. Lo encapsularíamos dentro de un método, en este caso un método que se llame add-to-cart, y es más claro decir como estamos despachando al store el método add-to-cart y le estamos pasando el producto. Es mucho más claro. Evita tener las cadenas de type quemadas por todo el código. Si necesitamos hacer este dispatch desde varios puntos, es mucho más claro hacerlo llamando el método y no tenemos que tener esas cadenas por ahí volando. Facilitan conocer los parámetros que necesita la acción en la función reductora. Entonces acá le estamos pasando el product, pero si no supiéramos que tenemos que pasarle el product, tendríamos que entrar a la función reductora y ver qué tipo de argumentos necesita, que es a veces confuso. Y por último, permite agregar lógica adicional. Por ejemplo, si necesitamos llamar a un servidor remoto, lo podemos hacer dentro de ese Action Creator o dentro de esa función. Bien, hasta ahí no te preocupes si todo parece muy abstracto. Estos son los conceptos generales. En el próximo video vamos a integrar Redux en nuestra aplicación de ejemplo, así que avancemos.